Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy nos acompaña Álvaro Luisi, periodista y consultor especializado en transformación digital, innovación editorial e inteligencia artificial en medios. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? Bien, bien, todo muy tranquilo. Gracias por la invitación. ¿Cómo se centra tu trabajo en la innovación y el uso de IA y tecnologías emergentes en medios? Bueno, yo trabajo, en realidad, el gran paraguas al que me dedico desde hace ya casi 2 décadas es la tecnología y la innovación aplicada a los medios, ¿no? En su momento fue Internet y la web 2.0, después las redes sociales, las tecnologías móviles, la narrativa transmedia, bueno, diferentes olas de transformación en estos últimos 20 años. Y actualmente, desde hace aproximadamente 4 o 5 años, estoy como muy enfocado en lo que es el uso, la integración y la capacitación de inteligencia artificial aplicado a procesos de transformación dentro de las redacciones, sobre todo en tres niveles, que es la capacitación, la consultoría y el diseño de productos o de herramientas internas. Eh, y eso implica, ¿no? Ayudar a periodistas, a editores y sobre todo a directivos de medios a entender, por un lado, qué es lo que puede hacer la tecnología y la inteligencia artificial, pero también qué es lo que no puede hacer, que quizá es más importante a veces. Y eso implica, ¿no? Como decía, cómo integrarla en los flujos de trabajo, cómo crear herramientas propias, también orientado a tomar decisiones estratégicas, ¿no? Con mayor conocimiento para potenciar lo que se hace dentro de los medios. Y en estas últimas 2 décadas que ha vivido toda esta ola de transformación digital, ¿cuáles crees que han sido los picos y donde más dificultades han encontrado los medios? Bueno, en principio, gran parte de lo que fue la irrupción de Internet y la web 2.0 sería uno de esos picos, ¿no? En su momento, a mediados de la década del 2000, yo hice un documental interactivo, se llamaba en ese momento, sobre eh, la integración de redacciones, ¿no? Que en ese momento se llamaba esta integración del papel y el Ajá. digital, algo que tú también viviste muy de cerca. Eh, Procesos que hasta hoy a veces duran algunas redacciones, ¿no? Que siguen trabajando por separado y están buscándole, como decimos en Argentina, un poco la vuelta de cómo trabajar de manera integrada, pero eso fue un gran momento de transformación porque modificó mucho de los procesos que el periodismo tenía desde hacía muchísimas décadas, y sobre todo la inclusión de nuevas tecnologías dentro de las redacciones, ¿no? A finales de los años 90, Internet, y empezamos a tener acceso a fuentes digitales, a herramientas digitales que también propiciaban otras formas de trabajar y de producir periodismo. Luego fue la web multimedia, ¿no? La irrupción del audio, del video, de la fotografía, que permitió también crear nuevas narrativas en el periodismo. Y después yo marcaría dos más, que fueron la irrupción de los teléfonos móviles y la conectividad móvil, ¿no? Para lo que fue coberturas en vivo y también desde el lado del consumo de la audiencia, empezar a pensar en un lector o en una audiencia itinerante que podría consumir contenido en la calle desde un dispositivo móvil, ¿no? Eso también transformó muchos de los procesos que se daban dentro de las redacciones y empezar a tener en cuenta otros modos de consumo de la audiencia. Y el otro pico que podríamos mencionar es el de las redes sociales, ¿no? Que también cambió mucho la relación y la desintermediación entre el periodismo, la producción de contenidos y el consumo de esos contenidos por parte de la audiencia. Sabes que yo recuerdo mucho en en esta vorágine que hemos tenido en los medios realmente, porque habían momentos que
realmente nos sentíamos que no sabíamos por dónde íbamos, nos caíamos, nos levantábamos, o sea, era bien fuerte. Y una de las cosas que yo recuerdo especialmente es antes que vengan los smartphones, ¿ya? El focus, las cámaras, estas, la focus, que ya los periodistas ya no teníamos que salir con fotógrafos, sino que nos decían, anda, agarra tu focus y toma las fotos tú en la cobertura, que Fue fue esa el idea paso previo al smartphone. del periodista multimedia, que también fue Sí, una de las grandes discusiones dentro de las redacciones, ¿no? Que bueno, podía verse como una posibilidad, pero también, ¿no?, como una limitación. Había que, en algunos casos es muy similar a lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial, no con la velocidad y con el vértigo de los cambios de hoy, pero esto de que potencia mucho tu trabajo y para el que lo sabe usar, realmente tener a mano una grabadora de audio, de video en un solo aparato era, para los que lo aprovechaban, era una potencialidad muy grande. Y hoy pasa un poco con la inteligencia artificial, ¿no?, que extiende muchas de las capacidades cognitivas, creativas de los periodistas, pero bueno, necesariamente necesitan el acompañamiento y la capacitación de los medios, es fundamental en ese momento y hoy también. ¿cuáles son, o sea, digamos, unos 6 principales desafíos que encuentras al incorporar la inteligencia artificial y otras tecnologías en los medios? Sí, justamente hace unos días estuve preparando una charla que incluía gran parte de estos desafíos, para presentar en un evento, con periodistas de toda Iberoamérica, que es algo fundamental porque es tener en cuenta también, muchos de esos desafíos que se dan dentro de las redacciones, y sobre todo yo compartía, cómo los había abordado en los procesos de capacitación y de integración de inteligencia artificial en medios, un poco como para abrir ese proceso y mostrarlo, ¿no?, con estos colegas. Yo les mencionaba que uno de los grandes desafíos, quizá el más grande de todos, es el tema de la adopción cultural, ¿no? Esta idea de la resistencia al cambio, la dificultad para modificar los flujos de trabajo ya consolidados dentro de los medios. Después, en un nivel un poco más, inferior, podríamos decir, la sostenibilidad del cambio, ¿no? Esta idea de evitar que el uso de la inteligencia artificial quede estancada en la experimentación inicial, que muchas veces pasa dentro de las redacciones, ese tipo de cosas. Se hace un experimento, un primer producto, y después, como no hay seguimiento o acompañamiento, queda estancada, ¿no?, el uso de la IA. En tercer lugar, podríamos mencionar la falta de liderazgo estratégico, ¿no?, que muchas veces, directivos o editores o perfiles que toman decisiones dentro de los medios, no tienen una estrategia clara, ¿no?, para alinear lo que es la integración de la inteligencia artificial con los objetivos editoriales o de negocio del medio a mediano y largo plazo. Quizá quieren hacer, usos de la inteligencia artificial por moda o porque la competencia lo está usando, pero no entienden, en profundidad, los límites y las capacidades. Y también hay algo importante, con respecto a los periodistas, es la idea de las narrativas distorsionadas, que es otro de los grandes desafíos, ¿no? Estas creencias erróneas que posicionan a la inteligencia artificial como una entidad autónoma, antropomórfica, que nos va a dejar sin trabajo, que hace periodismo por sí sola, y que son cosas que no suceden, ¿no?, que no están pasando hoy. La verdad que no lo sabemos del todo en el futuro, sí que va a modificar mucho de los procesos de trabajo que tenemos, pero, eso es importante porque, hacia adentro de las redacciones, los periodistas obviamente deberían comprender esto, y sobre todo hacia afuera también, porque cómo contamos la inteligencia artificial, cómo la narramos hacia la audiencia, también implica, y también impacta en cómo se usa esa tecnología y cómo, se comprende hacia, la sociedad. Así que esos son, quizá algunos de los desafíos más grandes que yo he visto dentro de los medios. Este liderazgo estratégico. Finalmente, este liderazgo estratégico es lo que sostiene todo esto. Esto es lo que te va a hacer sostenible un medio, todos estos cambios, estas narrativas distorsionadas, la sostenibilidad, este cambio de mindset. Realmente todo depende también de este líder estratégico. O sea, se tiene que apoyar todo esto en este líder estratégico.
Entonces, eso me lleva a pensar, ¿qué perfil o cómo debe ser este nuevo líder estratégico en un medio de comunicación como el que estamos enfrentando? Bueno, en principio estar muy actualizado. Hay algo ahí generacional, pero obviamente no me animaría a decir que es la única limitación, porque tenemos gente joven que comprende más o menos de la tecnología y gente más grande que comprende más o menos de la tecnología. No es estrictamente generacional. Tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la capacidad de entender el contexto, de poder capacitarse, también de la relación con los mandos medios, ¿no? Dentro de las redacciones, que son las personas que están en contacto directo con los periodistas, con, digamos, la parte operativa y el corazón de una redacción, que son los que la llevan adelante, que son los periodistas. Y me parece también la capacidad de trabajar en equipo y de tomar decisiones mucho más informadas. Me parece que eso hoy es fundamental y sobre todo que eso sí quizá tiene que ver con lo generacional, que por lo general es gente que tiene mucha experiencia en medios, que es un momento muy desafiante porque nos invita a aprender cosas nuevas, pero sobre todo a desaprender, ¿no? Mm, ujú. Cosas o procesos o formas de pensar antiguas o que por lo menos hoy quedan desactualizadas frente a la inteligencia artificial o todo lo que podría hacerse. No la base del periodismo en sí, pero hay muchos procesos que cambian y muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo eran impensadas y hoy se pueden hacer. ¿Cuál podría ser la tecnología que todo medio debería tener para resolver estos retos a corto plazo? ¿Hay alguna tecnología concreta? Sí, en principio, una de las grandes promesas de la inteligencia artificial que es la automatización, quizá una de los aspectos básicos que siempre prometió la inteligencia artificial es la automatización, porque eso realmente para medios, por ejemplo, regionales o locales, tiene un impacto directo a bajo costo si se lo utiliza de manera creativa y estratégica, ¿no? Lo que son por ejemplo, modelos personalizados basados en contenido propio del medio, ¿no? Los custom GPTs de OpenAI o las gemas de Gemini. Hay un montón de herramientas que te permiten esto y que realmente en lo que es operativo tiene mucho impacto. Y por otro lado también hay una parte que es también importantísima, que es las herramientas de inteligencia artificial usadas como eh, herramientas de análisis documental o de datos en relación a la audiencia, ¿no? Hay muchas herramientas que te permiten realmente hacer cosas muy interesantes y entender a la audiencia de una manera que quizá era muy difícil hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Hay herramientas abiertas, hay herramientas pagas, pero eso de vuelta para medios locales o regionales me parece que hoy es un salto gigantesco. Y también por fuera de la tecnología, para abordar uno de los desafíos que hablábamos anteriormente, que es la sostenibilidad de ese cambio, hay algo fundamental que es documentar los procesos, ¿no? Yo creo que sin eso, cualquier solución, cualquier cambio contextual es imposible de sostener. La importancia de documentar los procesos, quizá aprender un poco de otras industrias, como la industria del software o otras industrias que se documentan más esos procesos, me parece que es fundamental porque eso acelera el cambio y potencia, ¿no? Mucho de lo que podemos hacer dentro de las redacciones. Claro, porque documentar esos procesos además te permite ver dónde están tus ventanas de oportunidades y hacia dónde debes escalar, ¿no? Si no tienes ese gran mapa, es difícil saber por dónde debes ir y qué es lo que hiciste bien y qué es lo que hiciste mal. Sí, porque quizá quedan en emprendimientos o en iniciativas Así. aisladas, pero un poco como dices tú, Silvia, no tenés ese mapeo general, ¿no? En un momento de tanta incertidumbre, cuando quizá puedes leer experiencias de otros medios. En mi caso, como consultor, yo trato siempre de terminar un trabajo o acompañar un medio en uno de estos procesos y documentarlo también como
un abordaje ético hacia la inteligencia artificial, ¿no? Porque sabemos que funcionan como cajas negras y tampoco los medios o la industria de los medios es una industria que comparta mucho de estos aprendizajes y me parece que eso debería cambiar un poco, porque eso al fin y al cabo ayude, retroalimenta a la industria, ¿no? Yo trato siempre de hacer eso, ¿no? Quizás una deformación más del ámbito académico en mi caso, pero esto, documentar esos procesos en artículos, donde mostrar un poco esto, ¿no? Los desafíos, las oportunidades, cómo se los abordó, cómo se trabajó, un poco para ayudar a otros medios que estén en ese camino y que puedan conocer, ¿no? Experiencias diversas. ¿No? Y ahí, en esa línea, ¿qué oportunidades ves en el uso de la data periodística histórica para generar nueva forma de monetización? Bueno, teniendo en cuenta este tipo de tecnologías, ¿no? Que son, Ujú. como siempre decimos, los grandes modelos del lenguaje natural o las empresas, plataformas de inteligencia artificial, son empresas extractivas de datos y ya estamos conociendo informaciones que nos estamos quedando en la web sin contenido creado por humanos, ¿no? Y un poco haciendo, hace unos días escuchaba una frase de Alejandro Pisitelli, argentino también, y siempre muy lúcido con respecto a estas nuevas tecnologías, que él decía, la inteligencia artificial básicamente mira hacia atrás, los que miramos hacia adelante somos los humanos, ¿no? Eh, un poco expresando y dejando muy en claro lo que puede hacer la inteligencia artificial y lo que pueden hacer los humanos y cómo potenciar ese balance y esa relación. Y en relación a eso, obviamente la data periodística es uno de los activos más subestimados quizá de la industria, ¿no? Porque son décadas de noticias, fotografías, audio, videos y documentos que hoy, ¿no? Pueden convertirse con la tecnología en un montón de cosas, ¿no? Lo que son productos premium por suscripción, o APIs, o datasets, o servicios de contexto a demanda, que obviamente alimentan estos grandes modelos de lenguaje natural. Ahí también hay un poder de negociación grandes con las plataformas, ¿no? Para no repetir quizá errores del pasado en la relación entre los medios y la industria con las plataformas, como fueron las redes sociales hace una década atrás, que bueno, marcan un poco el precedente de este tipo de relaciones. Y en ese sentido yo creo que el archivo no es solo memoria, que es importantísimo también, sino que hoy se convierte en un activo económico en ese sentido. Sí, porque en realidad, o sea, se trabaja mucho de lo que es de Internet hacia adelante, pero o sea, toda esa memoria que dices tú hacia Hacia atrás. atrás, eso no se está trabajando. Y ese es el gran valor que tienen los archivos periodísticos, porque ahí está el contenido. Y yo, como siempre digo, yo cuando trabajé en los casi 30 o 40 años en el archivo periodístico del comercio, era como haber hecho mi MVP, porque realmente yo me di cuenta o sea, que literalmente la planta estaba ahí. Te juro, era una cosa que decía, acá hay mucho para explotar. Sí, 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 sin duda, y sobre todo, bueno, renueva también mucha de la importancia de las grandes cabeceras que han, en algunos Ujú. casos, digitalizado sus archivos, ¿no? Y lo están viendo hoy, y en otros casos los obliga y los empuja a trabajar más fuertemente con sus archivos. Ahora, más allá de preservar de los archivos, que ya hemos visto que no es solamente preservar, sino ordenar toda esta data, estos contenidos que tenemos hacia atrás, ¿y qué nuevos productos o subproductos o soluciones crees que se pueden generar a partir de los archivos periodísticos digitalizados? Bueno, ahí es interesante porque se cruza también con lo que es producto y estrategias editoriales y ahí se abre todo un campo, quizás hasta nuevos perfiles dentro de las redacciones, ¿no? Porque asociamos al archivo a lo viejo o al antiguo, pero en realidad con las tecnologías que tenemos hoy de inteligencia artificial, podemos poner en valor esos archivos y nos pueden servir para contar historias en la actualidad y no solamente como algo que forma parte del pasado. Ahí hay un montón de cosas, ¿no? Lo que son, mucho de lo que está pasando hoy en la industria
que podría estar potenciado, los explainers históricos automatizados, ¿no? Donde la inteligencia artificial podría armar contexto usando el propio archivo del medio. Mucho de lo que hace hoy con la información que tienen los grandes modelos de lenguaje natural, pero acotado a un medio, ¿no? Ahí también se corregiría mucho de los riesgos de alucinaciones que tiene la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Todo lo que es la parte de documentales interactivos, que en algunos momentos la industria lo ha trabajado, The Guardian, el New York Times, por ejemplo, a partir de materiales propios. También lo que se está viendo desde hace tiempo, que la web está mutando hacia la web sonora también, cada vez más se consume contenido en formato de audio. Hoy estamos viendo también una explosión de lo que es el podcasting automatizado, ¿no? Y en este caso podría narrar hechos pasados combinando archivo más inteligencia artificial. Hoy hacen herramientas hoy al alcance del usuario común, como por ejemplo Notebook LM, que te permite hacer este tipo de cosas. Obviamente todo lo que es cronologías y mapas, ¿no? Vivos, entre comillas, que se podrían alimentar en tiempo real, o noticias modulares que podrían actualizarse, digamos, cuando hay nuevos datos, pero manteniendo el background de ese archivo histórico. Ahí me parece que hay como un montón también de opciones desde lo editorial y desde el ámbito del producto, que me parece que vamos a ver en los próximos años una experimentación dentro de los medios, ¿no? Importante. Una cosa que has mencionado es lo de los famosos web sonoros. Efectivamente, de alguna manera, en la web tal cual lo estamos viendo nosotros hoy en día, esa web yo creería que va a quedar desfasada muy, muy, muy pronto, si es que ya no quedó desfasada por esta web sonora, porque en realidad es muy pasiva y ya la audiencia no está acostumbrada a eso y necesita interactuar, y la web tradicional no se lo permite. Sí, yo creo que probablemente en los próximos años los medios tengan que tener su propia voz, y digo literalmente su propia voz. Cuando alguien entre a internet y quiera conversar con el comercio, o quiera conversar con Clarín, o quiera conversar con el New York Times, y que ese medio tenga una voz, y ese viaje del usuario no sea a través de una homepage. Quizá veamos cada vez menos páginas de portada de los medios, y sí una web o una aplicación donde tú puedas conversar con el medio, quizá como hacemos hoy con ChatGPT o con Siri, y le pidamos, bueno, ¿cómo estás? El comercio, léeme las últimas noticias del día, qué es lo que importa para una persona como yo en el día de hoy, ¿no? Con lo que es la personalización, y ahí le preguntes el clima, y le preguntes cuánto vas a llegar con el tráfico según tu ciudad, y que le pregunte las últimas noticias deportivas que me interesan, ¿no? De la última hora, de las últimas 10 horas. Probablemente esa relación cambie en el corto mediano plazo, seguramente, en lo que es el consumo de noticias, ¿no? Seguramente. Bueno, Álvaro, ya estamos llegando al final, y antes quisiera, si pudieras regalarnos algunos comentarios que sean de interés para la audiencia y que se puedan llevar hoy y digan, caramba, esto debemos empezar a hacer. No, en principio perder un poco el miedo, si estamos hablando de periodistas, ¿no? Específicamente, y no de la audiencia, empezar a experimentar estas herramientas, más allá de lo que se lea o de lo que se escuche. Realmente creo que el valor de la práctica, de la experimentación, hoy tiene obviamente mucho sentido, y esto de perder el miedo, ¿no? Empezar a ver realmente más allá de lo que te cuentan o de lo que te dicen, más allá de esas narrativas, ¿no? Para dar digamos, por fuera de esas narrativas distorsionadas, y empezar a experimentar de manera personal lo que te permite y lo que no te permite hacer la inteligencia artificial. Pero sobre todo siempre con un criterio profesional y un criterio ético. Me parece que eso debería marcar mucho de lo que hacemos dentro de las redacciones siempre, ¿no? Nunca perder esa perspectiva humana y esa perspectiva profesional. Y quizá así había cerrado un artículo desde hace un par de años en donde hablaba un poco de esto para el Nieman Lab, para las
predicciones que siempre hacen para fin de año, me invitaron a escribir y en el final del artículo yo decía, ¿no? Quizá el periodismo del futuro requiera un alto grado de automatización para hacer un periodismo más humano, ¿no? Para volver a salir a la calle, a trabajar con las personas, ¿no? A conectar con la audiencia. Siempre digo que la digitalización o Internet trajo un montón de ventajas, pero también nos dio la ilusión o nos creó la ilusión dentro de los medios de que podíamos hacer periodismo entre cuatro paredes, ¿no? Quizá la inteligencia artificial nos permite volver a conectar con la audiencia de una manera que no creíamos posible y que me parece que hoy es fundamental, ¿no? Me encanta realmente salir a la calle nuevamente y reportear. Es ese verbo que ya se ha ido perdiendo en el tiempo, y es reportear, ¿no? Y eso nos hace mejores también porque podemos leer e interpretar mejor la realidad, ¿no? Sí, al menos hasta que haya robots que puedan salir a la calle y reportear. Que no sé si faltará demasiado, pero bueno, al menos hoy no lo pueden hacer eso. Todavía es parte de lo humano y de conversar con las personas y me parece que es fundamental. Bueno, yo te agradezco, Álvaro, y yo quería a ver si le puedes comentar, decir a los seguidores de eCloud, en LinkedIn, ¿a dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes te pueden encontrar? Bueno, estoy en la mayoría de las redes con mi nombre y mi apellido, digamos, desde que saqué todas esas cuentas, que es @AlvaroLiuzzi en LinkedIn, en Twitter, en Facebook o en Instagram también. Y también suelo escribir y publicar mucho de estos temas en internet, y tengo un newsletter que se llama Redacciones 5G, que también pueden suscribirse de manera gratuita. Así que bueno, un poco ahí está el resumen de las redes. Y en un momento también habría que conversar sobre la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Seguro que es uno de los grandes temas. Ese es otro tema de conversación que tenemos después, tenemos que tomar en algún momento y cercano, fundamental. Además. Fundamental eso. Sí. Bueno, Álvaro, te agradezco muchísimo, realmente. Ojalá que no pase tanto tiempo para vernos nuevamente, y te deseo lo mejor. Y muchas gracias por estar cerca de los medios. Gracias. Gracias por la invitación. Un beso.